siento que fue un poquito errado a la hora de realizar el planteamiento, ya que se tenía que haber mencionado antes las pautas para llegar a ello, ¿verdad? Entonces, siento que esa fue la parte que le hizo un poquito de falta el sazón a ese último punto. Ok, muchas gracias. ¿De nada, licenciado? Helen Vázquez. Helen. Ivonne Lara. Sí, licenciado, buena tarde. Buenas tardes, Ivonne. Sus comentarios, por favor. Pues la verdad es que De acuerdo, considero que, perdón, de acuerdo al fondo del asunto que yo les estaba planteando. con lo de la resolución. No. ¿Cómo fue el planteamiento del fondo del asunto? Fíjese, Lee, que le soy sincera, no le puse muy bien atención porque voy aquí manejando. Ay, Dios. Así va a llegar a las audiencias usted cuando esté ejerciendo. No, claro que no, licenciado. Y entonces, Sí, pero a bueno, vamos a ver. veces, Jorge Rodríguez. Buenas noches, licenciado, ¿me escucha? Sí le escucho, Jorge. ¿Qué tal? Buenas noches a todos, Buenas compañeros. noches. Pues bueno, licenciado, fíjese que yo, analizando un poquito más la situación en cuanto al planteamiento que ellos estaban dando, eh, bueno, primero me gustaría que pensáramos todos en lo que es realmente lo que es una violación agravada, ¿verdad? Porque pienso que esa parte sí les faltó un poquito más en cuanto a el fondo de la situación, ¿verdad? Para que, como dijo un compañero, tuviera un poquito más de sazón esta parte, porque este tipo de casos, si recordamos, o bueno, si podemos ver la mayoría en nuestra sociedad, pues sí se dan a diario, ¿verdad? Entonces, creo que esa parte sí les faltó un poco a ellos, ¿verdad? Por lo bueno, pues yo los felicito a todos, el grupo realmente lo hicieron muy bien, todos participaron y lo bueno es pues también todo estaba fundamentado en ley, ¿verdad, licenciado? Okay. ¿Qué grupo es este? El grupo número 6, Lic. 6. Yo no había apuntado aquí el grupo. 6. Bueno, vamos a tratar de pasar otro grupo. Solo voy a hacer un apunte aquí y voy a hacer algunos comentarios sobre el fondo del asunto. Yo les decía que nos enfocáramos un poquito en el fondo del asunto. ¿Por qué enfocarnos un poco en el fondo del asunto? ¿Por qué enfocarnos un poco? Veámoslo así, de esta manera. La violación agravada no tiene medida sustitutiva. A ver, Jennifer, léame el artículo que es el 264 en el párrafo, vamos a ver, cuarto creo que es. Ahorita se lo leo, licenciado. Enséñeme su código.
Le soy sincera, estoy aquí en la oficina todavía, pero lo estoy buscando. Pero si va a recibir clases en la oficina, debe llevar su código también ahí. No, licenciado, lo que pasa es de que normalmente voy en el carro recibiéndola y hoy porque pues me tocaba que pasar, entonces pues sí, me tuve que quedar, ¿verdad? Ya vio, como sabía que le iba a pasar, debería haber llevado su código. Es que, ¿saben? Fíjense que no, este tipo de cositas, tal vez muy sencillas, yo solo se las dejo como las puntualizo, porque el día de mañana en la práctica ustedes tienen que estar listos en todo y prever ese tipo de situaciones. A ver, Carolina. Hola, buenas noches. Buenas noches, Carolina. Aquí mire que le cuento que yo participé en este grupo y lo que quería ampliar era, bueno, primero que lo complicado que se vuelve un delito como este, ¿verdad? Y como decía el compañero que dijo de profundizar un poco, pues la explicación era de que a la joven que fue la víctima de este caso fue violada en acción conjunta por dos o más personas. Ese es el primer agravante. Y se produjo un estado de embarazo como consecuencia del delito, ¿verdad? Esas fueron las dos agravantes que utilizamos. Y sí pedimos en esta audiencia de revocación que se reclasificara el delito por el artículo 481 del Código Penal, por el de faltas contra las personas en el inciso 1, que dice quien causare a otro lesiones que le produzcan enfermedad o incapacidad para el trabajo por 10 días o menos. Entonces me queda la duda, licenciado, si en estas audiencias se puede impedir realmente este tipo de reclasificación de delitos o eh, al haber este cúmulo de evidencias, eh, bueno, el juez es el último que va a decir, ¿verdad? Que si procede o no, pero no sé, es tan complicado este delito, la verdad. Luisa, ¿usted quiere decir algo? Anthony. No, no, licenciado, era solo por cuando si iba a pedir al otro grupo para pasar. Okay. Anthony. Buenas noches, Lick. Mucho gusto. Bueno, Lick, yo escuchando a este grupo, primero que nada, igual, felicitaciones por el esfuerzo. Como lo mencionaba Carolina, este es uno de los delitos más complicados, como lo es con mi grupo. En este punto, yo con el fondo que ellos presentaron, con el fondo de forma que dieron, para mí estuvo bien lo que intentaron plantear para que el juez considerara la medida sustitutiva. Sin embargo, vea, yo acá considero que, como lo mencionaba Susana, para poder seguir con el trabajo, para poder cumplir con el mismo, a veces hay que pensar cómo poder hacerlo para que todo tenga sentido. En este caso, pues el abogado defensor se vio de una manera no capacitado, por así decirlo, al momento de pedir una medida sustitutiva, pero intentaron dar a conocer el artículo 264 en el cual indica, ¿verdad?, que no se puede dar medida sustitutiva. Sí estuvo bien el decir que hubieran buscado otro delito para poder encuadrarlo, que sería la única manera de apoyar al sindicato, pero como mencionaba Carolina, estos delitos sí son muy complicados para poder apoyar al sindicato, pienso yo. Tendríamos que tener una fuente muy fuerte como abogados defensores, porque de lo contrario no vamos a poder apoyarlo, Lick. Gracias, Anthony. Armando. Licenciado, buenas noches. Primero, pues, felicitar al grupo, ¿va? Porque de plano estamos aprendiendo y todos cometemos errores. Pero, en este caso, contradiciendo un poquito a Anthony, sin ofenderlo ni nada, pero usted mismo como licenciado nos indicó de que nosotros como licenciados, como defensores, podemos optar cualquier opción. No se va a escuchar tal vez
de buena manera o que no estamos bien preparados, sino que un defensor tiene que procurar tratar la manera de defender a su patrocinado, siento yo. Entonces, de esta manera, siento yo que para mí estuvo bien planteado la medida de coerción. Perdón, La medida de coerción no, medida sustitutiva. Por el defensor, y sí pudieron haberle incrementado un poco de más cosas como para, quería analizar un poco más para ver qué se podría uno plantearlo ya ante el juez para ver si él lo llega a tomar como mérito. Lick, tal vez, perdone. Sí, Armando tiene toda la razón, tal vez no me expliqué bien. Yo lo que quise dar a entender es que, por ejemplo, yo sé que no es el momento, ¿verdad? Pero, por ejemplo, a mi grupo, Lick, los tocó asesinato. Nosotros estuvimos exactamente en la misma posición que se encontraba este grupo. Ver cómo plantear la idea para que la medida sustitutiva fuera denegada. Entonces, ¿cómo así la medida sustitutiva? Es que estamos confundiendo aquí la gordura con hinchazón. Mire, pues, se le puso una medida de coerción. Entonces, la medida sustitutiva que iba a ser solicitada por el abogado defensor, pues como medida sustitutiva no iba a proceder, porque definitivamente... No, eso es una prohibición específica de la ley, porque fíjense que había puesto a leer a Jennifer, pero Jennifer no tiene su código. Si gusta el apoyo, Lick. Y decía, no podrá concederse ninguna de las medidas sustitutivas enumeradas anteriormente en procesos instruidos contra. No podrá. Eso es un imperativo, pues ni siquiera deja chance a nada. Miren, aquí la idea es la siguiente. Digamos que aquí no podría proceder pedir una medida sustitutiva porque no cabe. ¿Sí? No cabe. Pero eso no implica que yo no pueda solicitar la revisión de la medida de coerción. Fíjense que hay una prueba muy importante que no he oído que la hayan practicado. Y le voy a preguntar al grupo. ¿Ya practicaron la prueba del ADN? Ya. Ya. Ya lo hicimos. Ya. ¿Y cómo salió la prueba del ADN, Carolina? Que uno de los implicados es padre del niño. Entonces no procede la medida de coerción. Si la Claro, prueba, digamos... Pero, espérame, licenciado. Mire, pues, pero esa la practicamos así, esperando que el niño ya haya nacido. Ahorita la señorita tiene 22 semanas de embarazo, todavía le faltan 18. Pero cuando porque hicieron, de plano es que esta medida la debían de haber hecho cuando le hicieron los exámenes a la violada. Porque eso tenía que haber hecho un examen. La violada ya tenía, como presentamos una querella, ella presentó su querella a los 2 meses. A los cuando 2 se dio meses. cuenta que estaba embarazada. Mira, aquí lo más probable es que salga suelta. Que salga suelto, ¿cómo se llama? El procesado. Porque se desvanecen ya todo. Si nos vamos a una prueba científica, ya cuesta mucho más probar. Entonces, aquí lo ideal hubiera sido que planteáramos ¿cómo se llama? La revisión de la medida de coerción, pero no para pedir una medida sustitutiva, porque no cabe. Es decir, no procede la medida sustitutiva. Aquí yo pido la revisión de la medida de coerción para que se revoque. Es decir, que se deje sin efecto la medida de coerción. No para que le apliquen una medida sustitutiva, sino que solicito que se revoque la medida de coerción, porque las circunstancias primitivas ya me dicen otra cosa. A mí se me ocurre que podría ser la prueba del ADN. En la prueba del ADN ya la tenemos, señor juez, y ven, al principio hubo motivos suficientes para creer que participó con la prueba del ADN, se desvanecen los motivos, en consecuencia debe revocarse el auto de prisión preventiva. Por ahí habría que haberlo enfocado.
para que se revoque o para que se reforme, pues, que podría ser, que no podría ser el delito de violación, sino que tampoco podría ser una falta como usted nos está planteando. Una lesión, mejor dicho, una lesión creo que fue lo que dijo, sino que aquí nos tendríamos que haber enfocado en que se revocara la prisión preventiva, ¿sí? Y el juez ya decidiría si sí o no. Fíjense que les cuento un caso que no lo llevé yo porque no tenía tiempo, pero busqué a uno de mis exalumnos, él lo llevó y fue una cosa que terrible, le digo yo, en la práctica, porque a un muchacho lo involucraron en una violación. Le hicieron la prueba, porque ahí sí, la mujer supuestamente violada, fue con el médico forense, inmediatamente le hicieron exámenes, etcétera, etcétera. Porque cuando se hacen exámenes en una violación, normalmente lo que sucede es que hay defensa, hay moretes, hay araños, hay aruños, hay vellos púbicos que se intercambian, etcétera, ¿sí? Todo eso habría que, ¿cómo se llama? Habría que tomar una prueba científica y hacer una prueba científica sobre eso. En este caso que les Fíjese, licenciado, permítame, Carolina. Que cuando le presentamos los hechos... Permítame, Carolina, estoy ¿Sí explicando. No. Yo sí le escucho, la que no me escucha es usted. Entonces sí, les decía que, ¿cómo se llama? Que en ese caso específico se hizo la prueba del ADN y la prueba del ADN salió negativa. Sin embargo, cuando se planteó la medida de coerción, ¿cómo se llama? El fiscal cambió la figura y dijo que era ya no recuerdo muy bien, pero lo cierto es de que dijeron que mejor se abriera juicio y que estaba para una Semana Santa, me recuerdo. No se llevó a cabo ¿cómo se llama? La audiencia. Después que estaba por el tiempo casi para Navidad. Para Navidad lo vamos a tener afuera. Tampoco se pudo hacer en Navidad. Total es de que se pasó 2 años. 2 años con una prueba de ADN negativa. Obviamente lo absolvieron, pues. Lo absolvieron. Pero aquí hay que enfocar sobre la medida, sobre la revocación de la medida de coerción. Y revocar la medida de coerción implica que se debe dejar sin efecto la medida de coerción, es decir, se deja sin efecto el auto de prisión y como consecuencia de eso, pues se ordena la libertad. Y ahí estaríamos prácticamente solucionando el problema, ¿sí? Pero no enfocarlo hacia una medida sustitutiva. Y eso no quiero decirle que lo hayan hecho mal, sino que entendamos y que estemos con la mente abierta de que se puede hacer el planteamiento, pero siempre y cuando podamos argumentar, siempre y cuando tengamos otros elementos de prueba que nos puedan tal vez hacer una nueva calificación del delito. En el caso de Anthony, creo que me decían el de asesinato. Posiblemente en el de asesinato pueda variar la calificación jurídica por un homicidio en estado de emoción violenta, en el cual ya se pueda solicitar una reforma al auto de prisión preventiva. Ahí ya no sería una revocatoria, sino que una reforma al auto de prisión. Entonces, la reforma lo que da como efecto es el cambio en la calificación jurídica del delito. La revocatoria es dejar sin efecto el auto de prisión. Se deja sin efecto y obviamente se revoca y se ordena la libertad. Por otro lado, se reforma. Entonces, aquí el planteamiento debía haber sido a atacar de que ya no se daban los elementos necesarios para seguir sosteniendo el auto de prisión preventiva y que por eso solicito que se revoque el auto de prisión, que se ordene la libertad. Allá si el juez la otorga, posiblemente el juez no la otorga y diga no, aunque haya ADN, vayan a discutirlo al juicio, porque en la práctica eso es lo que va sucediendo. Muchos jueces dicen no, yo no me quiero comprometer en nada aquí,
Mejor discútanlo en el juicio y que lo ordene un tribunal de sentencia, ¿sí? Que lo ordene un tribunal de sentencia. Ahora sí, Carolina, disculpe, pero... Sí, licenciado, discúlpeme usted también. Es que me emociona, fíjese. ¿Qué le emociona? Cuando estamos así en este intercambio de ideas, Ah, eso es bueno. ¿verdad? Sí, hombre, mire, pues entonces me quedan algunas dudas más. Cuando presentamos la querella, como la presentamos, y es que la chica no quiso denunciar a sus atacantes, porque ella primero no se recordaba porque estaba inconsciente cuando sucedió todo, ¿verdad? Ajá. Y porque hubo drogas ahí o licor, además, entre los agravantes. Bueno, entonces ella presentó su querella cuando se dio cuenta que estaba embarazada. A estas alturas de su embarazo, que ya eran 8 semanas, pues obviamente no había más evidencia que el bebé. Ya no habían golpes ni nada. Cuando hicieron el allanamiento, incautaron equipo de cómputo y teléfonos y ropa interior. Y ahí se dieron cuenta al hacer el análisis de los equipos que habían fotos de lo que había sucedido. ¿Sí? Pero en el análisis médico forense, pues lo único que dijo el médico es de que no habían restos de una violación en ese momento por el tiempo. Lo único que había de evidencia y que coincidía con el tiempo de que la señorita había indicado del ataque era el embarazo, ¿verdad? A estas alturas el embarazo pues ya tiene 22 semanas. No pensamos, bueno, inicialmente en hacer una prueba de líquido amniótico para saber si para hacer el análisis de ADN inútero, ¿verdad? Sino que estamos esperando a que nazca el niño. Y ya en esta posible competencia espermática que se pudo dar en el útero de esta señorita, pues bueno, entonces ¿quién sale favorecido ahí con ser el padre del niño, verdad? Entonces ya buscamos la coincidencia de alelos con uno de los imputados, ahora imputado o sindicado, ¿verdad? Pero entonces sí, si usted considera que tendríamos que reformarlo todo para pedir el cambio de la clasificación jurídica del delito y solo quedarlo como una falta, o lo dejamos así. No. Esa es la duda que me tiene atormentada ahorita. Es que como una falta nos estamos yendo muy al extremo. Aquí hay una violación. Aquí hay una violación. Aquí tenemos que seguir con esto. Lo que me llama la atención es cuando usted me dice presentamos la querella, cuando hicimos la querella. Yo dije en un principio que habían ciertos delitos que no se inician por querella, pero sino por denuncia. Pero que para efectos de la clase yo quería que ustedes hicieran una querella. Y les voy a dejar de tarea que lean el artículo, a ustedes los de este grupo, 24 ter, para que definan algunas situaciones ahí, cómo es que debía haberse iniciado su proceso de violación. Claro. ¿Sí? Ahora bien, sí, pues, vamos a ir a Eliasim. Muy bien. Gracias, licenciado. Con gusto, Carolina. Muy buenas noches, licenciado. Yo solo tengo una duda y para confirmar que el delito de violación no tiene ninguna reforma a delito. Anteriormente, si no estoy mal, era estupro mediante engaño, pero ese fue derogado. Fue derogado. El artículo, sí, licenciado. Mire, no es que no tenga reforma. Puede tener reforma por otro delito. Puede tener, discúlpeme, licenciado, ¿por cuál sería? No sé por cuál, eso no le puedo decir. Podría ser
podría ser cualquier lesiones, como dice Carolina, podría ser por lesiones. Eso ya va a depender de la investigación que se esté realizando, porque pudo haber sido otra persona la que, ¿cómo se llama?, la que hizo la violación. Posiblemente solo colaboró y la lesionó uno de estos, etcétera. Habría que ver el caso en particular, pero así directamente, en línea directa, como usted dice, no hay, ¿cómo se llama? Una reforma a ese delito, pero ya depende de las circunstancias. No sé si me cacha la idea, mi estimado Eliasín. Sí, licenciado, ahí. Juan Gabriel. Buenas noches, licenciado, ¿qué tal está? Bien, muchas gracias, Juan Gabriel. Muchas gracias, Lica, y por el tiempo. Pues mi punto de vista es el siguiente. Yo como abogado defensor, pues atacaría algunos de los elementos de la teoría del delito, en este caso la acción, ¿verdad? Correcto. Las circunstancias que se están dando ahí, yo básicamente lo enfocaría en la intencionalidad y en el consentimiento de las personas, ¿verdad? Entonces, apartaría yo el elemento de juicio que le permita al juez ligar a proceso o en determinado momento establecer una sentencia de culpabilidad en contra de mi defendido. Lo apartaría yo de eso, logrando convencerlo de que este fue un acto de pleno consentimiento, ¿verdad? Por el tiempo transcurrido, por los elementos de prueba escasos. Entonces, básicamente me iría con la intencionalidad del acto, ¿verdad? Que este fue un tema consentido entre dos personas que por circunstancias muy ajenas a esta situación, de forma malintencionada, interpusieron la denuncia o la querella en contra de mi patrocinado. Ok, ahora bien, Juan Gabriel, me parece muy bien su razonamiento, pero para el fondo del asunto, allá en el debate. Allá voy a ir a discutir la teoría del delito, porque no crea que un juez le va a soltar a usted tan fácilmente en una revisión de la medida de coerción. No, esto se tiene que ir a discutir allá al debate. Me parece muy bien su enfoque, el análisis que está haciendo, pero, repito, para el debate. Sí, de igual manera, yo sé que tendríamos que ir al debate, pero yo insisto, la defensa la tengo que empezar a trabajar por desde supuesto, desde la primera declaración. Desde que le hablaron. Desde que me hablaron. Entonces, desde ese momento, yo tengo que convencer a todos. Sí, desde el principio. Yo me voy a ir en una línea y voy a pensar en una tesis, y que esa es la que voy a ir machacando durante todo el proceso. Tienes razón, durante todo el proceso. Y desde el momento que me la... Por eso se dice que el primer juez de toda causa, ¿quién es? Es el abogado. El abogado defensor. Correcto, es el abogado. Y ahí me voy a ir, Bueno, me parece muy bien la discusión. Por ahí vamos, licenciado, porque la volvimos sadomasoquista. Lick, solo una consulta. Bueno, nosotros sabíamos que, inclusive investigamos y todo, de que este delito pues no se iniciaba como por querella, pero como usted sí lo pidió, pero podemos reformarlo. La interrumpo un momentito. Eso es lo importante. Lo mejor de todo esto es que lo investigaron y entendieron que ahora ya sabemos que no tiene, ¿cómo se llama?, medida sustitutiva. El hecho, aquí lo único que pueden hacer es, sin lugar, la medida de coerción, la revisión de la medida de coerción, la solicitud hecha por la defensa, y seguimos adelante. Sigamos adelante con el, ¿cómo se llama? Con el... Perfecto, Lick, muchas gracias. Solo mi única consulta, Lick, era que como usted nos había pedido una querella, lo hicimos por querella. Sabíamos que no tenía medida sustitutiva, hicimos la medida de revisión, querella, pero por eso dice bien. ¿Podemos reformarlo o tenemos que seguir siempre con esto? Esa es mi duda. Sigamos así, pero lo que quiero es que entiendan de que el proceso aquí
Les dejé ahí que leyeran un artículo. Léanlo y lo vamos a platicar la próxima clase. Quiero aprovechar estos últimos minutitos para hacer un comercial. No comercial, sino que es una información muy importante. Me he estado conectando con algunos grupos. Hay muchos que ni siquiera me mandan su link y todo, ya sabrán por qué no lo hacen. Yo de todos modos estoy chequeando, estoy haciendo mis evaluaciones, estoy viendo quiénes están conectados, quiénes me mandan invitación, quiénes no me mandan invitación. Pero en uno de estos grupos que me conecté, y no en uno, sino que en los dos, y alguien por ahí me escribió también sobre, sobre el examen parcial. Y no tenemos, y lo voy a decir bien claro, lo dije reiteradamente al principio de la clase, al principio de las clases, para que quede claro, segundo examen parcial, que es el viernes, no vamos a tener segundo examen parcial. El segundo examen parcial lo constituye su trabajo, y eso lo dijimos bien claro. ¿Y cómo vamos a constituir? ¿Cómo es que se va a constituir? ¿Y cómo es que vamos a evaluar el segundo parcial? Es el trabajo con ciertos otros ingredientes, como es la participación que han tenido, los famosos links que les he pedido, los trabajos extras que están haciendo. Entonces, cuando les dije en aquella oportunidad y se los reitero ahora, cada uno de ustedes debe de llevar 2 carpetas. 2 carpetas. O 2 folders, les decía yo. ¿Y cómo son estos 2 folders? Uno es el que llamo yo en sucio, que es el aporte que yo hago al grupo, lo que yo investigo, lo que yo le entrego al grupo, para que hagamos la querella. Por ejemplo, yo llevo mi querella, mando mi querella al grupo, la discutimos, cuando nos reunimos la discutimos, y de todas esas ideas que llegan de los grupos, se va a hacer una, que es la que le van a mandar al catedrático, o sea, a mí, ¿sí? Es decir, que ese es el trabajo que se va a ir formando del grupo. Ese es el trabajo del grupo. Ahora bien, cada integrante del grupo, además de lo que está aportando al grupo, debe llevar una carpeta igual a la que está haciendo el grupo como trabajo principal. Es decir, que entonces cada estudiante o cada integrante de cada grupo, cuando pida el trabajo, yo voy a pedir que el coordinador del grupo recopile los trabajos. ¿Qué va a recopilar? El coordinador del grupo va a mandar el trabajo bien ordenado del grupo. Y además me va a tener que mandar 2 carpetas de cada uno de sus compañeros, una con un trabajo igual al del grupo, igualito al del grupo, y otro con el trabajo de los aportes que le hicieron cada uno en lo individual al grupo. Y me va a mandar un informe también que yo le voy a solicitar, y les voy a decir cómo es que quiero ese informe. En ese informe básicamente me van a ¿cómo se llama? A indicar cuál ha sido la participación de cada uno. Y es ahí donde diferimos en algunas oportunidades con los integrantes de los grupos, que les digo yo, mire, si usted pudiera calificar de 1 a 100, ¿cuánto le pondría a sus compañeros? Y ni modo por compañerismo, todos me dicen 100. Pero no es cierto. No es cierto que todos puedan sacar una calificación perfecta. ¿Por qué? Porque no todos participan en la misma forma. Hay unos que llegan o solo se conectan, es como aquí, ¿va? Solo se conectan, o van manejando, o van en la calle, o van en la camioneta, o están en el trabajo, están trabajando, pero están oyendo un poco la clase. Entonces no puede tener lo mismo uno que está concentrado haciendo su trabajo o recibiendo la clase o integrándose bien al grupo, o que en el grupo llega, se conecta, pero no participa. Se conecta, pero no tiene su código. Entonces no tenemos cómo trabajar o cómo tener homogéneamente todos asistían a la misma hora. No, unos se conectan tarde, otros se desconectan antes, etcétera, etcétera.
Todo eso es para que lo vayan tomando en cuenta. Entonces, repito, el segundo examen parcial consiste en la entrega del trabajo en la forma que se los entregué. ¿Se entiende eso? Porque ya lo expliqué inveteradamente desde el principio. Ahora lo estoy reiterando para que no queden dudas. Sí, Hilda. Buenas tardes, licenciado. Aquí preguntando, ¿esa entrega para qué fecha está programada? Disculpe. Todavía no la tengo programada, mi estimada Hilda. Ah, muy bien. Vamos a ir avanzando un poco más. ¿Por qué? Okay. Porque ahorita estamos con la revisión de la medida de coerción. Luego vamos a pasar al procedimiento intermedio. Luego vamos a pasar al ofrecimiento de pruebas. Y luego vamos a pasar ya al juicio, que ya no nos va a dar tiempo a hacerlo. Pero por ahí más o menos, es que yo quiero avanzar. El beneficio es para ustedes. Si por mí que no hubieran exámenes, si por mí que fuera lo que están aprendiendo, lo que están entendiendo, porque yo les podría decir, bueno, les voy a hacer un examen, hay unas 2 o 3 preguntitas, pero ¿de qué me sirve? No me siento bien por ustedes, porque entonces no vamos a entender bien cómo se hacen las cosas. Eso es lo que pasa. Licenciado. Sí, Carolina. Pero bueno, entonces, si logramos cubrir más allá de lo que usted ha pedido, podemos incorporarlo a la carpeta y enviárselo. Tienen que hacerlo, es obligatorio. Es obligatorio, eso es lo que les he venido pidiendo. Póngame la prueba de ADN, lo de las cámaras, los oficios dirigidos a la policía, los informes de la DIGECAM, los informes de la SAT, qué sé yo, dependiendo del caso. Si no me ponen eso, van a tener un caso bien deficiente, porque yo les he dejado actividades forzosas, querella, allanamiento, anticipo de prueba, obstáculo a la persecución penal, primera declaración, revisión de la medida de coerción, después va a venir el procedimiento intermedio, ofrecimiento de prueba, pero solo eso no es nada. En el caso de ustedes, de los informes médicos forenses, ¿sí? Del médico forense, de los exámenes que le hicieron a la víctima, ¿cómo se llama? Entrevistas con psicólogos, con psiquiatras, dictámenes, etcétera, etcétera. ¿Qué tanto hay ahí? Y así en cada caso, por eso no es lo mismo una violación que un secuestro o un asesinato. Tienen que ponerlo, si no van a tener casos deficientes, y es lo que les estaba viniendo diciendo, hagan sus trabajos extras, ¿qué es lo que están pensando? Y por eso hasta los obligué, digamos así, a que me hicieran un informe de qué es lo que van a poner más, y se los pedí para la semana pasada, ¿se recuerdan? Para Semana Santa creo que fue. Sí, Rocío. Sí, licenciado, fíjese que con respecto a los lineamientos que usted dio ahorita. No di ahorita, solo se los estoy reiterando, eso los di desde el comienzo de la clase. Sí, exactamente, licenciado, solo recordaba nada más que de forma individual se tenía que adjuntar a la carpeta las 5 tareas iniciales. No así los aportes. Ahorita yo estoy entendiendo que cada uno del grupo tiene que, o tenía en su momento que haber hecho un aporte por escrito, y eso para que vaya junto a la carpeta. Eso es lo que estoy entendiendo ahorita. No, a la carpeta no. A la carpeta no. A la carpeta solo van a hacer lo que está en limpio. Lo que me están mandando. Por ejemplo, los aportes, cuando nos reuníamos nosotros, tiene que tener cada uno. Los aportes fueron verbales, ¿va? Pongamos esto, pongamos lo otro, y ahí nos debatíamos en las reuniones. Pero mire, ¿no? Todavía tienen tiempo para corregir. Porque si yo les dijera, mire, es para el viernes, todos tenían que tener ahorita un jumbo de pañales desechables, pero no es así. Por eso Hilda me dice, ¿para cuándo? Va a haber tiempo todavía, pero háganlo. Háganlo. ¿Ok? Muy bien, licenciado. Los dejo porque tengo que pasarme a la otra clase. Pasen buena noche, que estén bien. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche.
Licenciado, yo le quería hablar. Buenas noches. Buenas noches, Gracias, Liz. Buenas licenciado. noches. Bendiciones. Gracias. Feliz noche, licenciado. ¿Quién me quería hablar?